Amigos, estamos de regreso en este su programa Gabinete Social Comunica y nuestro reloj marcan las 8:14 de la mañana y en este momento contamos con un equipo de invitados de alta gama, como decimos en buen dominicano. Saludamos a todo el equipo que nos acompaña en este momento de parte de la agencia francesa Expertise France, con un consultor de muy alto nivel y también un especialista en protección social. Un fuerte aplauso para todos ellos. Ya en este momento estamos viendo en pantalla, vamos a mencionarlos a todos y cada uno. Estuvieron por acá hace unas semanas hablándonos un poco sobre todos los proyectos que llevan a cabo y qué bueno tenerlos nuevamente en este espacio para seguir abundando y profundizando un poco sobre todas las labores que están llevando a cabo desde la agencia Expertise France y todo el apoyo que están recibiendo junto con el equipo de técnicos y las instituciones de la red de protección social para de una u otra manera pues aportar a reformar y fortalecer el sistema de protección y asistencia social de República Dominicana. Y pues me refiero, contando ya desde mi derecha a izquierda, contamos con la presencia de Scarlett Heredia, quien es especialista de protección social del proyecto. Bienvenida, Scarlett. Muy buenos días. Ya te conocemos por acá. Creo que muchos de nuestros seguidores ya te han escuchado en otras ocasiones. Qué bueno tenerte nuevamente. Así es, gracias. Buenos días, Milagros. Nuevamente, Pedro. Agradecemos siempre el espacio, la oportunidad de dirigirnos a los radioescucha de Gabinete Social Comunica. Como ya hemos externado en ocasiones anteriores, estamos aquí a propósito del proyecto de fortalecimiento de los sistemas de salud y de protección social. De manera específica, recuerdo que yo trabajo con el componente de protección social y es a propósito de ello que hoy me acompañan dos personas de alta gama, como tú bien has señalado. Me refiero a Sofía Chiró, quien tendrá la oportunidad de dirigirse a todos. Ella es la encargada del proyecto desde la sede de París de Expertise France y se encuentra en una misión en terreno esta semana, y el especialista Fabián Repeto, quien que ya le tuvimos por acá, sí, claro. Desde hace meses nos acompaña, vinimos en marzo, de hecho, para cursar dos procesos que son bastante interesantes y relevantes para la institucionalidad social del país, para el sistema. Trabajamos con un enfoque transversal con el Gabinete de Política Social, pero también con el Sistema Único de Beneficiarios, el programa Supérate, la administradora de subsidios sociales, revisando de cara siempre a mejorar la oferta desde lo social con el modelo de atención de servicios de la ventanilla única de servicios Punto Solidario, y el especialista, repito, allí está trabajando con todas las instancias ya señaladas. Igualmente, con el proceso de revisión, propuesta de reforma de la institucionalidad social a propósito de la conversación que el presidente de la República ha estado externando en medios de comunicación sobre esa visión de racionalizar el uso y la calidad del gasto para pues que llegue a la gente que realmente más lo necesita, una oferta y una protección social no contributiva en la mejor medida posible. Entonces, ellos pues qué bueno, bienvenida Sofía y bienvenida Fabián. Gracias por tenerlos por acá. Yo quería haceros dos preguntas a ustedes dos como especialistas. El presidente Luis Abinader en las últimas semanas ha indicado que en los próximos 4 años tiene un objetivo de terminar con la pobreza extrema. Ustedes como especialistas, ¿vamos por el buen camino en República Dominicana y eso es algo que puede ser factible en estos 4 años? Si quieres, empiezo yo. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Un gusto compartir con Sofía y con Scarlett esta mesa con ustedes. Yo creo que sí, me parece que parte de los retos de América Latina en general y de República Dominicana en particular es resolver de una vez y ojalá para siempre la pobreza extrema. Sabemos que eso no agota la agenda social de los países. Creemos que es factible. La magnitud de la pobreza extrema en República Dominicana no es gigantesca. Hay que hacer un esfuerzo de racionalización del gasto, como bien se decía, pero me parece que es un objetivo en términos de legado incluso del señor presidente bien importante. En ese sentido, y seguramente conversaremos a lo largo de estos minutos, la pregunta es cuál es el mejor instrumento institucional y organizacional para ir en esa dirección.
Yo siempre digo que es muy bueno tener programas que ataquen, que enfrenten la pobreza en general y la pobreza extrema en particular, pero tienen que tener un marco, un andamiaje organizacional. El debate sobre el ministerio está instalado aquí junto que otros países también, y creo que es una buena alternativa. Como meta de política pública es factible, es necesaria, y seguramente el señor presidente lo tiene mucho más claro que yo. Eso no agota la agenda, y seguramente hay otros desafíos a otros niveles de la pobreza, lo que suele llamarse en la literatura especializada la pobreza multidimensional, que requiere esfuerzos no solamente de lo que hoy hace la red de protección social y el gabinete en particular, sino lo que hace, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. En la misma dirección, Sofía, evidentemente, para terminar con la pobreza extrema no solamente puede ser dando dádivas, o sea, sino que hay que enseñar a pescar, por decirlo de alguna manera. La parte educativa imagino que forma parte de ese componente para terminar con la pobreza extrema, con programas como posiblemente 1424, los programas de Infotep y Supérate. Sí, estoy de acuerdo que es un abordaje integral. Creo que es importante desde la agencia de Expertise France, que es la agencia técnica francesa interministerial, que está bajo la cotutela del Ministerio de Asuntos Exteriores en Francia y del Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos apoyado varias acciones, no solo en República Dominicana, sino también a nivel regional, tanto en América Latina como en el Caribe, varias acciones relacionadas a la protección social y a la protección social adaptativa, y nuestro abordaje siempre es tener ese anclaje intersectorial, donde promovemos fuertemente acciones complementarias que aporten a, como recién decían, la lucha contra la pobreza extrema, en este caso en República Dominicana. Sí, ahí estamos viendo algunas imágenes de las últimas reuniones que han tenido con diferentes instituciones de la red de protección social. Así es, Sofía, en ese sentido, y como estuvo apuntando Fabián sobre los trabajos que se están haciendo para de una u otra forma contribuir a reducir al mínimo el nivel de pobreza en República Dominicana, y que no es tan marcado en comparación con otros países, por ejemplo como Haití, que sabemos que hasta ahora el más pobre de la región. En ese sentido, desde Expertise France, ¿cuáles pasos se están llevando a cabo en conjunto con el Gabinete de Política Social? Conocemos este proyecto que ya Scarlett ha mencionado. ¿Cuáles son los próximos pasos para contribuir a lograr reducir al mínimo este nivel de pobreza y pues que de una u otra forma se pase más de la asistencia social, que es, como bien se tiene y se ha indicado, que no es solamente brindarle asistencia a la gente, sino capacitarlos, promover su desarrollo para que de una u otra forma pues en un momento ya puedan dejar a un lado la pobreza y puedan encaminarse ellos solos en su propio porvenir. ¿Qué está llevando a cabo Expertise France y cómo de una u otra forma dieron ustedes con el Gabinete Social? Cuéntanos un poquito. Expertise France forma parte del grupo AFD, es decir, que somos una filial de grupo que tiene AFD, Proparco y Expertise France. Y nosotros somos la parte técnica que acompaña una serie bastante amplia, de distintas temáticas, donde no solo trabajamos con el gabinete, sino con otras instituciones a nivel nacional y con distintos objetivos, siempre relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible y a la Agenda 2030. Nosotros con el gabinete, tenemos esta acción en el marco del Caribbean Investment Facility, donde apuntamos a desarrollar sistemas resilientes de salud y de protección social, pero también hay otras acciones, otras actividades y proyectos que llevamos adelante con República Dominicana que tienen que ver desde distintas puertas con esta temática. Por ejemplo, voy a hablar de Eurosocial, que Eurosocial es un proyecto que terminó hace más de un año. Ahora tuvo una fase puente donde República Dominicana tuvo un rol muy clave porque fue el país del Caribe que fue incluido como piloto para ver cómo ese programa podía incluir a Caribe, y hubieron actividades y acciones muy importantes, y voy a mencionar, por ejemplo, para no entrar en detalles sobre otras acciones, pero hubo un apoyo a políticas de prevención del embarazo adolescente y uniones tempranas con el CONANI. Sí, estuvimos viendo unos encuentros recientemente que se hicieron. Un tema que preocupa mucho al gobierno dominicano en estos momentos. Sí, porque tal vez, Sofía, ahí a propósito un poco explicarles sobre el alcance del departamento al que directamente respondes y que revisa y trabaja de la mano con el componente de protección social, que va más allá de la protección social
social es trabajo decente, desarrollo, quizá un poquito mencionarlo. Exacto. Bueno, Expertise France trabaja distintas temáticas, ya sea gobernanza, salud, seguridad, paz, protección social. O sea, muy integral, un paquete es muy integral. Es la segunda agencia más grande de cooperación técnica europea. Hoy colaboradores en Francia hay más de 800. No quiero decir nombres exactos porque va creciendo constantemente. Por suerte, digo, es una agencia que está creciendo mucho y que trabaja la demanda también de países. Digo, también por eso cuando me preguntabas la hoja de ruta, también nosotros estamos a la escucha. No es que hay una hoja de ruta ya instaurada y se va trabajando con planes nacionales también que desde la AFD se está liderando aquí en el país. Entonces yo soy encargada de proyectos, especialmente sigo el Caribbean Investment Facility de fortalecimiento a sistemas resilientes. Y trabajo específicamente en un polo, en una unidad que se llama Protección Social y Trabajo Decente, donde protección social, bueno, es un poco temáticas que vamos a tocar hoy, pero también trabajo decente, por ejemplo, aportando a reforzar diálogos sociales, participación, y luego que está dentro de un departamento que se llama Capital Humano y Desarrollo Social, donde hay un abordaje más integral, y otra de las unidades, por ejemplo, es educación, que recién me preguntaban, educación superior y formación profesional. Digo, trabajando todos juntos en un mismo departamento, porque entendemos también que forman parte de un desarrollo social integral y para luchar contra la pobreza, pero también transformar una sociedad de una manera sostenible. Digo, háblanos un poquito de las acciones sobre precisamente la formación técnico-profesional. Ay, me matas. Porque es como en el departamento te puedo contar, sí, pero no puedo entrar en detalle porque preferiría que mis colegas que llevan adelante esos proyectos estén aquí, pero por ejemplo en el marco de nuestro proyecto hemos trabajado con un estudio para comprender bien cuáles son las necesidades en los mercados, en la economía, de cuáles son las futuras profesiones, cuáles son las demandas del mercado y para poder adaptar también las propuestas de formación profesional que ofrece desde el gabinete y desde las distintas instituciones. Sí, ahí Pedro, yo asumo el compromiso de visitarles nuevamente para referirnos de manera específica a una de las actividades que estamos cursando en apoyo al programa Supérate y al programa Oportunidad 1424, que efectivamente consiste en un levantamiento, una encuesta nacional con un enfoque de territorialidad para actualizar, identificar las necesidades de capacitación y formación con ese enfoque territorial y que el mismo pueda servir para mejorar la oferta en capacitación técnico-profesional asertiva a ambos programas. Entonces, pues, otro día les visitamos sería el tema para ver a detalles. Así es. Pero siguiendo con el tema de protección social, que es lo que nos compete, estuvimos viendo el lunes una reunión que ustedes sostuvieron con el equipo de Punto Solidario y con puntos focales de la red de protección social. Fabián, cuéntanos un poquito los avances que se están llevando a cabo con este proyecto de fortalecimiento a la ventanilla única de Punto Solidario. A ver, sin duda alguna, la ventanilla única Punto Solidario tiene una trayectoria importante en Dominicana, es un activo que tiene la institucionalidad social dominicana y el gabinete social en particular, pero como todo tiene asignaturas pendientes, ¿no? En particular, integrar más servicios, que la facilitación de la vida del ciudadano y en particular quienes están en situación de pobreza y vulnerabilidad encuentren en el Estado una instancia que les facilite el acceso a sus derechos por un lado y a las prestaciones que plasman esos derechos en particular, y creo que Ventanilla Única ha avanzado fuerte en eso, en particular con lo que tiene que ver con Shuben, con Supérate, hay un camino recorrido a fortalecer con ADES, pero me parece que el gran reto es cómo otras instituciones, también importantes en materia de la calidad de vida y el bienestar de la población, encuentren en Ventanilla Única un canal de acceso a información, de acceso a trámites, de acceso a prestación de servicios, y un poco en ese camino va esta etapa final de mi experticia en materia de Ventanilla Única, que es promover una cierta hoja de ruta, hablando de hoja de ruta de fortalecimiento, en un contexto que por lo menos aparece en el radar y en el horizonte, que es quizás la creación de un ministerio de desarrollo social, de inclusión o protección social, digo, la nomenclatura se definirá oportunamente, donde me parece que Ventanilla Única tiene un lugar de privilegio que ocupar ahí, ¿no? Entonces, a medida que se avance en esa reconstrucción y reorganización institucional, me parece que Ventanilla Única tiene la plataforma ideal para dar un salto, una versión 2 o 3.0, según cómo se la interprete,
y es fundamental porque en general la pobreza tiene muchas expresiones, la monetaria es una, en educación es otra, pero también la terminología moderna suele hablar de pobreza de tiempo. Y si hay algo que en general pasa cuando uno tiene que hacer 10 trámites en 10 oficinas distintas, es que genera pobreza de tiempo, porque uno tiene que recorrer 10 oficinas, gastar mucha plata yendo de acá para allá. Bueno, el Estado tiene la responsabilidad de evitar eso, ¿no? Has tocado la palabra ministerio, y tú sabes, yo te quería preguntar al respecto. En tu experiencia como especialista, que tú has estado pues viendo otros muchos países, los países de referencia, sobre todo en la zona, son países que lo que es el aspecto social están bajo el paraguas de un ministerio. Y como segunda pregunta, ¿tú crees que una de las soluciones en la República Dominicana sería hacer un ministerio de asistencia social? A ver, la respuesta va en dos direcciones. Uno, efectivamente, la experiencia comparada muestra que un camino para atender al menos los temas de pobreza y vulnerabilidad son los ministerios, que en general suelen llamarse de desarrollo social, pero en otros lados, como en Perú, se llaman de inclusión social. Eso depende de cada contexto. Yo, como parte de mi trabajo, uno de los productos entregables, perdón la jerga técnica, fue un estudio comparado de 11 ministerios de desarrollo social en América Latina, en la región en general, y ahí hay una serie de lecciones aprendidas que es importante recuperar. Dicho eso, creo que hay un segundo elemento, que es que efectivamente me parece que es un camino. Hay todo un debate que en todo caso está presente en esta breve conversación, si tenemos que hablar de asistencia social, protección social, desarrollo social. Las palabras pesan, yo creo que hay que irse desplazando paulatinamente de un concepto de asistencia social, que muchas veces termina mutando en asistencialismo, a uno más de protección y desarrollo social. Así como a uno le hace cierta resonancia el desarrollo económico, un equivalente debería ser el desarrollo social. Y entonces digo, desde el punto de vista conceptual, más allá de la terminología, y por supuesto que es un camino. Yo lo que sí diría, y quisiera llamar la atención sobre eso, es no pensar la creación de un ministerio, que ojalá se dé en el marco de esta racionalización del gasto y las reformas que se van a venir, que sea un fin en sí mismo. Me parece que hay que pensarlo como un instrumento organizacional, institucional, táctico y estratégico, y no como un fin en sí mismo, porque a veces termina siendo, como suele decirse, una victoria pírrica. Se hace todo un esfuerzo en crear un ministerio y ese es el punto de llegada. Yo creo que es el punto de partida, en todo caso, de una nueva etapa de la protección y el desarrollo social en Dominicana. Pero sí, estoy de acuerdo que hay que crearlo, me parece. Tú has comentado que hay que irnos más al desarrollo que a la asistencia. Sí, creo que sí, definitivamente. O sea, que es la única forma de que la gente pesque por sí misma, citando tu propia metáfora. Le damos asistencia, le estamos dando. Exacto. Si le damos desarrollo, lo estamos desarrollando. Exacto, lo cual no significa que el puente entre una situación actual y ese futuro deseado por todos los que estamos en esta conversación sea un puente que uno no puede dinamitar. Hay que construirlo, yo en algunas de las reuniones que teníamos en esta semana decía: cualquier reforma organizacional, y ese sí es un mensaje que me gustaría compartir con ustedes, no puede parar la operatoria cotidiana de las intervenciones, ¿no? Los programas tienen que seguir brindando sus ayudas. Tienen que continuar, así es. Porque a veces cuando hay este tipo de reformas hay una especie de parálisis, y una parálisis de 3 meses implica que la gente no tiene acceso a sus derechos, a la alimentación, a la educación, a las oportunidades. En los días de las elecciones, como lo que pasó en las elecciones, nos sucedió por varias semanas que todo se paralizó. Exacto, bueno, ahí seguramente hay un marco legal que en general en los países impide que haya prestaciones sociales para evitar cierta lógica de clientelismo, pero la elección ya terminó, ya hubo una ratificación del rumbo político institucional. Es un momento de no detener entre tal momento de agosto y tal otro momento de agosto, que en el medio está la reasunción del presidente, no detener las prestaciones e irlas acomodando en el camino en función de una estrategia más clara de cómo ayuda a enfrentar la extrema pobreza, que como bien dijo el presidente es uno de sus legados en los próximos años. Así es, Fabián, pues como tú has mencionado el tema de la institucionalidad y el camino que se quiere lograr de construir este Ministerio de Protección Social de manera que no haya solapamiento entre instituciones que hacen prácticamente lo mismo. En ese sentido, otro de los componentes que están desarrollando, me ha comunicado Scarlett, es la propuesta de mejora, la reforma de institucionalidad. Cuéntanos un poquito de qué va todo esto. Va en esa línea, va exactamente en esa línea. Un debate importante que me parece que República Dominicana puede darse es cómo eventualmente
con todo el activo que ha tenido en los últimos 20 años, por lo menos el gabinete social como hoy lo conocemos, eventualmente muta a un gabinete social incluso más amplio en términos de atender un conjunto de instituciones más allá de las del trípode. Me parece que ahí hay un desafío. Cuando uno mira también la experiencia comparada, yo he trabajado mucho con los gabinetes sociales en América Latina, hay un conjunto grande de instituciones, que no pueden ser 50.000, que de alguna manera abordan o deberían abordar los temas que se llaman técnicamente intersectoriales. No sé, a modo de ejemplo, yo creo que hay dos grandes retos donde ese gabinete social, en alianza por supuesto con ese nuevo ministerio, debería poder afrontar. Uno es el vínculo entre la seguridad social contributiva, perdón el tecnicismo, y la protección social no contributiva. Ese es un reto en todos los países porque la gente entra y sale del mercado de trabajo formal con mucha plasticidad por las propias dinámicas de nuestras economías. Y el otro gran tema, que es uno de los paraguas fundamentales del proyecto, y yo quiero ponerlo en el centro de la conversación, es lo de protección social adaptativa. Me parece que hay un gran desafío por delante en materia de la construcción en Dominicana de una estrategia integral de protección social adaptativa, donde esto no puede estar divorciado. Yo siempre digo que el peligro de estas conversaciones es que nos quedemos tranquilos mencionando la palabra adaptativa, pero no construyendo un camino concreto para llegar ahí. Dominicana está abierto, ustedes lo saben mejor que nadie, a crisis climáticas, a fenómenos naturales, pero también eventualmente, como fue el fenómeno del COVID, terrible, o eventualmente a shock económicos externos que impactan en nuestras economías nacionales. Bueno, hay que tener una plasticidad importante y ahí me parece que el reto de ese gabinete social podría ir en esa línea. Entonces, ¿qué me imagino? Me imagino un gabinete social revisitado, sería la palabra técnica, un Ministerio de Desarrollo Social con pretensiones de ser un instrumento importante para ayudar a reducir la pobreza y la pobreza extrema, y una oferta programática mucho más articulada y no tan dispersa como suele ser común en nuestros países. Tú has hablado del empleo y bueno, evidentemente una persona que se queda sin empleo y en un momento dado le cuesta volver a conseguir un empleo, puede caer en una situación de vulnerabilidad. Una solución pudiera ser como el ejemplo que hay en España del INEM, el Instituto Nacional de Empleo, que inclusive pues en el periodo, que hay unos periodos de tiempo en los cuales el gobierno le paga un subsidio por estar en el paro. Claro, hay una serie de condiciones y condicionantes que son muy estrictos. ¿Esa sería una solución? A ver, yo creo que hay que pensarlo, como se ha hablado mucho en esta mañana, en un abordaje integral. América Latina, quizás salvo algunas honrosas excepciones, pienso en Uruguay, pienso en Costa Rica, incluso por la escala, no tiene realmente, no ha desarrollado en su historia reciente un estado de bienestar como puede ser el español, puede ser el francés, o puede ser otros países de Europa, los países nórdicos, por supuesto. Entonces no es tan fácil tener una política de paro, seguro de desempleo robusta y masiva, cuando en nuestros países la gente entra y sale y hay muchos niveles de informalidad laboral. Seguro que es bueno tener eso, pero no como el único instrumento. Se mencionó recién los temas de formación profesional, creo que es clave, creo que el instrumento que tiene hoy el gabinete del programa 1424 es un activo importante que seguramente tiene que formar parte de una política en esa dirección, con lo cual yo creo que la clave de esto es no apostar todo a un único instrumento organizacional o vinculado a un programa, sino una visión más de conjunto. Muy bien, perfecto. De verdad. Nada, nos gustaría seguir hablando mucho más, pero el tiempo en televisión siempre es corto. Debemos que tener otra vez a estos invitados con nosotros, y además ya tenemos el próximo invitado que ya está también aquí en los estudios esperando para entrar, así que muchas gracias. Una conversación Fabián, Sofía, muy interesante. Y esperamos prontamente tenerlos por acá con un poquito más de tiempo. Sobre todo cuando esté ya el informe definitivo a presentar. Así que, bueno, pues muchas gracias a el equipo de Expertise France, que siempre nos trae grandes noticias y muchas informaciones bien interesantes. Así que nos vamos a una breve pausa para pues estar ya con el próximo invitado, que también nos trae informaciones muy interesantes. Vamos a la pausa.